Hola, mi nombre es David Montes y mi compañera es Valeria Díaz y les vamos a presentar el curso Lingua y les vamos a dar un acercamiento a lo que sería todo el proceso que ustedes van a hacer en este curso a lo largo de estas 3 semanas. Entonces, esta es como la introducción visual a todo lo que comprende el ambiente de aprendizaje. En estos momentos estamos en la plataforma y nos encontramos en la primera pestaña que se llama Este ambiente es. Acá en esta pestaña básicamente lo que encontramos es la información que se resume en este video. Ustedes lo podrán ver más adelante, es muy corto, donde presentamos en general el curso. Entonces decimos qué van a aprender los estudiantes en este curso, también a quién está dirigido, es decir, aquí explicamos ciertos criterios que se deben tener en cuenta a la hora de haberse inscrito al curso, eh, y pues aquí en general la presentación de lo que vamos a ver, que en este caso es las expresiones idiomáticas del inglés americano y las expresiones idiomáticas del español colombiano, particularmente del parlache. Entonces aquí presentamos los moderadores con la información y correo electrónico. Eh, Esto en cuanto a la primera pestaña. Ya entonces ustedes, luego de haber analizado bien esta pestaña, haber leído lo que se propone en el curso y su objetivo, eh, pueden ingresar a la siguiente pestaña que se llama ¿Qué hay para hacer? Listo, en esta pestaña se van a encontrar con dos diapositivas. En la primera, que es esta la que estamos viendo, van a poder ver la visualización gráfica, y en la segunda van a encontrar el trayecto de actividades del curso. Si nos podemos dirigir a la primera pestaña, la que les estaba comentando, le damos clic en esta PDF, vamos a encontrar el mapa conceptual de todo el curso que está dividido en semanas. En la semana 1 vamos a mirar específicamente, vamos a trabajar las convenciones comunicativas teniendo en cuenta los slangs, los idioms, los colombianismos y el parlache. Esto teniendo en cuenta que son las palabras, digamos, de una jerga más informal en ambos idiomas. Y la actividad o el producto que se va a desarrollar de esta semana va a ser un cuadro comparativo en donde se identifiquen las diferencias entre los conceptos de idioms y slangs en el inglés, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: su definición, ejemplos y función en la lengua. Asimismo, en la semana 2 vamos a encontrarnos con, digamos, una comprensión más contextual de ese tipo de lenguaje, y se van a desarrollar igual competencias y habilidades comunicativas, así como, digamos, la sociolingüística, la pragmática, y las habilidades como el habla, escucha, lectura y escritura. Y el producto de esta semana va a ser una narración a manera de podcast en donde se evidencia el uso adecuado y con sentido de algunos colombianismos y expresiones en parlache. Entonces, como estamos viendo, la primera semana va a ser dedicada a las expresiones idiomáticas en inglés, y la segunda semana va a ser hacia el colombianismo o el parlache. En la tercera semana se va a desarrollar aspectos ya más relacionados con la lengua y la cultura, especialmente, digamos, vamos a tomar los dos idiomas y vamos a hacer, digamos, una relación entre ambos a través del producto, que es un video en donde se responde a la pregunta: ¿cuál es la relación entre las expresiones idiomáticas y la cultura, y por qué estas no pueden ser traducidas literalmente a otra lengua? Estos serían los tres productos que se va a presentar cada semana. Entonces lo que ustedes pueden mirar en este mapa conceptual, que lo llamamos nosotros la visualización gráfica del curso, es básicamente conceptualmente cómo está concebido el Planteada. curso o planteado y los diferentes productos que se pretenden realizar. Cuando hablamos de productos, hablamos de las actividades que ustedes deben hacer para cada semana. Entonces, aquí van a tener un recorrido muy semántico y muy visual para que sepan cómo está Y construido el lo que se curso. va a aprender. Exactamente. Luego de ver la visualización gráfica, entonces damos clic en el trayecto de actividades, que es el que aparece en la siguiente diapositiva de esa pestaña. Una vez entramos al trayecto de actividades del curso Lingua, lo que vamos a ver acá, digamos que es muy importante para el curso, porque aquí se explica
aquello que se va a enseñar en, digamos, en la respectiva semana, el propósito, digamos, qué objetivo tiene abordar ese tema o esas acciones de aprendizaje. En este caso, el primer propósito es, por ejemplo, identificar las diferencias entre los conceptos más relevantes del habla cotidiana del inglés americano para tener una mayor comprensión de los significados de estos en la práctica del idioma. Cuando hablamos de actividad de aprendizajes, este curso, este ambiente de aprendizaje está construido a través de lo que propone el Grupo de Investigación en Educación en Ambientes Virtuales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, llamamos actividad de aprendizaje aquella actividad que permite vislumbrar aquellos conocimientos adquiridos por el estudiante en su estancia en el curso, es decir, lo que se va a realizar. Esa actividad de aprendizaje es la que se ve reflejada en la visualización gráfica como el producto de cada semana. En este caso es, por ejemplo, elaborar un cuadro comparativo en donde se identifiquen las diferencias entre los conceptos de idioms y slangs en inglés, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: definición, ejemplos y función de la lengua, tal como aparece en el primer producto del trayecto de actividades. Esta no la vamos a leer porque esta sección de descripción de acciones de aprendizaje son básicamente, como ustedes lo verán en el ambiente, son los pasos. ¿Qué pasos se deben seguir para que al final puedan elaborar esta actividad de aprendizaje? Entonces, actividad de aprendizaje es el producto final de la semana. Y descripción de acciones de aprendizaje son los pasos que deben seguir. Entonces, aquí están descritos. Lo primero es explorar el curso de lengua. Lo segundo es leer bien qué se propone. Lo tercero es visualizar un video introductorio. Y así sucesivamente están descritas muy detalladamente para que no haya ningún tipo de dudas sobre las acciones que hay que realizar. Y en recursos y medios es muy importante que visualicen siempre esta columna porque se les va a especificar qué recursos van a necesitar ustedes para completar todas estas acciones y por ende la actividad de aprendizaje. La forma, es decir, si es individual, en parejas o en grupos, el tiempo, en este caso, como dijimos, es la semana 1, entonces van a tener una semana, pero esa semana concebida en términos de 8 horas, ¿sí? Entonces se va a realizar la semana 1 que va a durar 8 horas. Y los criterios de evaluación. Aquí en los criterios aparece ver rúbrica 1, que es la rúbrica de la primera semana, con la cual se va a evaluar la actividad, por ejemplo, de esta primera semana. Entonces, enseguida mostramos dónde se encuentran las rúbricas para cada semana. Eso es así, la misma lógica para todas las semanas. ¿Listo? Exacto. Entonces, por ejemplo, en la semana 2, como pueden ver, igual seguimos la misma lógica. También se pueden encontrar, digamos, los recursos con el link. Igualmente los recursos los vamos a encontrar en una pestaña que tenemos dentro del ambiente y ustedes pueden acceder más fácil a él sin tener que dirigirse a este link y tener, digamos, los recursos de manera más fácil. Algo que hay que dejar claro aquí es que se preguntarán, por ejemplo, en la primera acción de la segunda semana, que es esta de acá, visualizar el video introductorio, diccionario de colombianismos que se encuentra en el baúl. El baúl va a ser el lugar del ambiente de la plataforma en donde estarán alojados todos los recursos que los estudiantes necesiten para, digamos, hacer las acciones de aprendizaje. Entonces, en ese baúl, en esa pestaña que se llama el baúl, que ahorita vamos a explorar, estará el video Diccionario de Colombianismos y así sucesivamente con todas las acciones. Acá los recursos, en esta columna que les mostrábamos anteriormente, están los recursos citados bajo las normas de citación APA sexta edición para que quede un poco más formal, pero de todas maneras ustedes no van a dejar de tener acceso porque todo eso está en la plataforma. En este caso, la semana 2 es en parejas, también dura 8 horas y la rúbrica es la rúbrica 2. Y el producto en este caso, o la actividad de aprendizaje, es una narración, una manera de podcast. Ustedes ya lo leerán y también pues está en la visualización gráfica. Y por último, la tercera semana que no deja de tener la misma lógica. Aquí también podemos ver rúbrica 3 en los criterios porque pues serían muy largos poner cada uno de los criterios en esta columna. La idea es que también el trayecto tenga esta visualización un poco más ordenada y concreta. Esto es lo que podemos ver en ¿Qué hay para hacer? Que básicamente, en su manera muy informal de decirlo, o muy paisa en este caso, para hacer, describe qué es lo que ustedes van a ver
en este curso, ¿sí? Seguimos en Atrévete, que es la siguiente pestaña. En esta pestaña van a encontrar, así como en el trayecto de actividades, todo lo que se va a realizar dividido por semanas. Entonces, en esta primera parte, que es semana 1, van a encontrar el tema, el propósito y asimismo van a encontrar lo que se hará, que en este caso sería la actividad de aprendizaje o el producto que se entregará esta semana, los pasos a seguir, lo que me puede servir del baúl, que serían los recursos que pueden utilizar, que se encuentran en la pestaña que se llama el baúl, que enseguida la vamos a mirar más a fondo, y también se encuentra la rúbrica número 1. Esa rúbrica es la que en el trayecto de actividades explica los criterios que tiene que tener ese producto que les pedimos para esta semana. Entonces aquí se dice, en esta rúbrica se encuentran los criterios con los cuales será evaluada la actividad de aprendizaje de la semana 1. Aquí está el documento, dan clic y se abre entonces los criterios con los cuales serán evaluados. Los criterios entonces están los aspectos, qué aspecto del producto, y digamos que los ítems, entonces está inaceptable, aceptable y excelente. Cada uno tiene un puntaje, digamos una valoración cuantitativa, lo que va a permitir que si todos estas, digamos, en todos los aspectos se tiene un indicador de excelente, pues esto va a sumar 5. Y así entonces se haría la cuenta con cada uno de los aspectos. Igualmente pueden ver que los aspectos, cada, digamos, el excelente, el aceptable y el inaceptable, tienen las características que se van a evaluar para considerar ese ítem, ya sea excelente, aceptable o inaceptable. Por ejemplo, esta es en la semana 1, el cual es el cuadro comparativo, ¿cierto? Entonces aquí dice, aspectos, identifican las diferencias de los conceptos. Inaceptable es que no se enuncien las diferencias, aceptable es que se enuncien algunas de las diferencias de los conceptos, y excelente es que identifica las diferencias principales de cada concepto. Por ejemplo, el segundo aspecto es argumenta con claridad la diferencia entre los conceptos, es que inaceptable no se presentaría de manera clara las diferencias, aceptable es que presentan las diferencias entre los conceptos, pero la argumentación no es clara, y excelente es que explica de manera clara la diferencia entre los conceptos, y así entonces también con el último aspecto. En esta misma lógica estarán construidas entonces todas las rúbricas y estarán pues diseñados los criterios de evaluación. Les presentamos en este caso, por ejemplo, la semana 1, pero en la semana 2 está de igual manera el tema, que aparece el tema, el propósito, aparece lo que se hará, la actividad de aprendizaje, los pasos, o sea, las acciones, lo que le puede servir al estudiante en recursos, que en este caso está alojado, como les explicamos, en la pestaña, perdón, de el baúl. Finalmente, la rúbrica para la semana número 2. Asimismo, en esta rúbrica, como vimos en la pasada, se encuentran todos los criterios. Esta, digamos, por ser un carácter de podcast, tiene más criterios como la estructura de la narración y por qué se consideraría inaceptable, que sería porque no presente personajes, situaciones o acontecimientos principales. Aceptable porque se enuncia al menos un personaje o situación dentro de, digamos, de la narración. Y excelente, ya que se consideraría que que cumple con esos requisitos si cuenta con varios personajes, una serie de acontecimientos y una delimitación espaciotemporal. Asimismo, se encuentran aspectos como elementos de la narración, que ya digamos que sea coherente, o si no tiene coherencia sería, digamos, inaceptable, que si presenta algunas o coherencia en algunas de las ideas de la narración, pero no tiene fluidez, se consideraría como aceptable, y como excelente que presente tanto coherencia como fluidez. Hay que tener en cuenta que por la lógica en la que está construida esta rúbrica, es teniendo en cuenta que el producto o la actividad de aprendizaje es un podcast, que tiene, entre otras cosas, un poco más de complejidad con respecto a la primera actividad de aprendizaje de la semana 1, ¿cierto? Que era un cuadro comparativo. Entonces, entre un cuadro comparativo y un podcast requiere un poco más de elaboración y otros aspectos cognitivos y entre otras cosas. Entonces, lo que se hizo acá es que se consideró que cada uno de los aspectos tiene el mismo peso, porque un podcast está construido por elementos que deben estar coherentes, entrelazados, deben presentar cierta conexión para que sean podcasts de calidad. Entonces, en este caso, todos tienen un peso de 1, ¿sí? Y bueno, esta es entonces la rúbrica para la semana 2.
Y asimismo, todo está en la semana 3. No vamos a leer esto. Vamos a pasar a la rúbrica, que en este caso, digamos que es más complejo que la semana 1 y 2, porque es un video y entre otras cosas es un video a manera de discusión sobre una pregunta problematizadora y que debe hacerse en colaboración entre 3 compañeros. Entonces, ustedes van a elegir dos más estudiantes más para hacerla. Entonces, tiene pocos criterios porque el video, pese a que es un proceso complejo, de todas maneras, con estos consideramos que son los elementos más que suficientes para hacer un video de calidad, que es el tiempo del video, la argumentación de la pregunta y el desarrollo del video. Aquí están los criterios entonces, y en este caso el argumento sobre la pregunta y el desarrollo del video pesan un poco más que el tiempo mismo. O sea, digamos que el tiempo puede pasarse segundos, 1 o 2 minutos máximo, o estar por debajo de lo esperado, pero si responde adecuadamente a la pregunta y si el desarrollo como tal es coherente, digamos que son el peso en este caso de los criterios que más valen. Esto en cuanto a Atrévete. Vamos a foros, que digamos que la pestaña de foros es fundamental, porque no solamente está pensada para el diálogo entre pares, para dudas, para comprender ciertos asuntos, sino que en la semana, si ustedes se fijan en el trayecto de actividades, en la semana 1 hay una acción particularmente que deben realizar, que es la discusión en este foro. Entonces aquí está el foro, se encuentra qué van a encontrar en este espacio, y como se dice acá, para el caso de este curso solo se cuenta con un foro obligatorio que corresponde a la actividad de la semana 1, que en este caso es este, ¿cierto? El foro se llama, si pasan el cursor por el botón, se llama Idioms en el inglés americano. Listo, en este foro la intención, así como lo dice dentro del ambiente, es retroalimentar el trabajo que hizo un compañero, y para esto nos dirigimos a esta cajita de comentarios en la cual pueden escribir el nombre del compañero y el comentario que le quieren hacer a su trabajo. Exacto, entonces como se explica acá, cada estudiante retroalimentará el trabajo de por lo menos 2 compañeros del curso. Entonces, en cada foro, digamos que se pone de manera explícita cómo y qué deben retroalimentar o cómo deben participar en ese foro. En este caso está en la descripción que está debajo del botón. Y por el momento hay un foro opcional que corresponde a, se llama sobre la palabra gonorrea, ¿sí? Que es, digamos, una palabra muy particular, especialmente en el parlache, en el español hablado en la ciudad de Medellín. Ha significado cosas que no ha significado en ninguna otra parte del mundo, incluso en ninguna otra parte de Colombia. Es muy interesante entonces esta lectura que les proponemos acá, que se llama Gonorrea, Historia del Insulto de Insultos, por el profesor Juan Fernando Ramírez. Entonces, se expone también cómo se debe participar, y esto tiene pues otra manera, digamos, estética de presentar el comentario, porque creemos que de pronto puede ser más llamativo e interesante para el estudiante tanto de lengua extranjera con el nivel intermedio como del español, incluso si es de acá de Colombia, para que entienda la historicidad de la palabra gonorrea y cómo nos apropiamos de ella. Es muy interesante, entre otras, porque esta palabra significa insultos, apreciaciones y muchas otras cosas. Es impresionante. Entonces, el baúl, estamos en la pestaña del baúl, ¿cierto? En esta pestaña vamos a encontrar los recursos que les mencionamos en el trayecto de actividades y también en la pestaña Atrévete. Está dividido en los recursos de cada semana, entonces van a encontrar por semana los videos, documentos, artículos o presentaciones que nosotros les proponemos dentro de este trayecto de actividades para que ustedes puedan visualizar y leer y puedan resolver ese producto de la semana. Exactamente. Entonces, por ejemplo, acá está el video, el nombre del video con el cual está asimismo presentado tanto en el trayecto de actividades como en la pestaña de Atrévete en la semana 1, por ejemplo. Entonces, aquí está todo lo que ustedes van a necesitar en la semana 1. Igualmente. Y aquí en la semana 2, todos los videos que van a necesitar, el artículo y todas las lecturas. Y así está. Entonces, en el caso del 3 es un video. Para poder visualizar el podcast, le deben hundir a Hunden en el botón. Y ya eso los dirige a la página en la que pueden encontrar el podcast. Que en este caso, el podcast, como dice acá, tiene el nombre de Slangs, Idioms About Communication,
entonces aquí pueden en el podcast. Entonces los dirige a la página donde se encuentra el podcast y no es sino que le den clic en play y entonces escuchan el podcast. Es el único que tiene esa función porque, por ejemplo, los videos simplemente es que le den clic encima del video. En la semana 3, como les explicamos, es la relación entre lengua y cultura, y entonces aquí hay, digamos, elementos un poco más complejos, pero también de igual manera que tiene que ver pues con eso que se les propone. Entonces, en esta lógica están construidos los recursos. Pasamos entonces finalmente a una pestaña que denominamos el desparche. Esa pestaña la hicimos con la intención de, así como se lee, digamos, es un espacio de entretenimiento, un espacio que posiblemente se salga de la temática que estamos trabajando en este curso, pero que igualmente tiene muchos aprendizajes de diferentes elementos que forman parte de la lengua y la cultura. Entonces queremos incluir esto para que se entretengan, para que puedan visualizar más cosas, aprender de cosas diferentes y digamos que también complementen ese aprendizaje que vinieron a buscar en este ambiente. En este caso, entonces, hay todo tipo de temáticas y lo separamos por categorías. Esa es la categoría en estos momentos en la que estamos, es de videos. Entonces, de lengua, ese que se llama charlas de TEDx, por ejemplo, esta de historia. Entonces, aquí están, por ejemplo, como son estudiantes, probablemente que sean, digamos, que les gusten aprender lenguas, entonces está en aprendizaje de lenguas a través de diferentes películas, series. Acá entonces otras cuestiones interesantes sobre lengua y cultura. Y en esta lógica entonces está en la parte de videos. Aquí también un poco más con respecto a sí, a la cultura. Todo gira en términos con respecto a la cultura. Y los podcasts, que también pues una sesión muy interesante, son podcasts de todo tipo. Por ejemplo, acá es un podcast de la serie de HBO Chernobyl, que de cierta manera es una manera de recomendarla, ¿cierto? Y otros podcasts. Finalmente están la sección de textos. De todo tipo de textos hay literatura, entonces está La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, un escritor colombo-mexicano, ¿cierto? Donde ese libro particularmente tiene todo que ver con esta temática, expresiones mitológicas en nuestra lengua, está el idioma analítico de John Wilkins, de Jorge Luis Borges y otra cantidad de textos muy interesantes. Entonces, finalmente lo que se quiere es que el estudiante con esto aprenda y se disperse un poco, como dice la pestaña El Desparche, cuando el estudiante de pronto tenga un tiempo libre en donde, bueno, lo voy a dedicar no solamente al curso, sino a ver qué hay en esta pestaña, puede hacerlo sin ningún problema. Esperamos entonces que les guste mucho este curso, este ambiente y que disfruten y aprendan con las actividades y los recursos que nosotros les proponemos. Les agradecemos mucho y que estén muy bien. Muchas gracias.